hasta hace poco se pensaba, los economistas pensaban que el país que ganaba la Copa del Mundo experimentaba un auge en su economía inmediatamente después. Bueno, no es el caso esta vez porque Alemania, el último campeón mundial, está en bastantes aprietos económicos, igual que todo el resto de la eurozona, y en estos días se informa que incluso sus exportaciones han caído. Alemania es el segundo mayor exportador del mundo, o sea que ni siquiera el fútbol, Mabel, logró impulsar la economía alemana fuera de la crisis. Y normalmente en asuntos públicos hablamos de política, economía, sociedad, negocios, y hoy vamos a ocuparnos no de estos temas por separado, sino todos juntos en un fenómeno que los condensa a todos y que se llama fútbol. ¿Fútbol? Sí, que es un asunto público por excelencia. ¿En el que nos involucra a las mujeres o no? Eso es un Eso tema, ¿no? ¿Podemos hablar de fútbol? Héroes, machos y patriotas, es interesante la pregunta. Si a las mujeres podemos hablar de fútbol. Bueno, acá está Pablo Labarces, el autor de este libro, a todo el que le interese el fútbol, altamente recomendable, editado por Aguilar, El fútbol entre la violencia y los medios, pero hay mucho más, hay política, sí. Hay, bueno, violencia, obviamente, negocios y una fuerte mercantilización del fútbol. No sé si esto existió siempre. ¿Cuándo empezó a transformarse el fútbol en un gran negocio? Mira, uno podría decir que hay varias etapas. La más notoria, en general en el mundo, es el 90. ¿no? Por ejemplo, todos los autores coinciden en que el Mundial de 1990 en Italia es un quiebre muy fuerte. Es el momento en el cual sí se puede afirmar con total seguridad que el fútbol es una mercancía global. Hasta ese momento es una mercancía muy expandida, muy popular, etcétera. El 90 es el momento en que... Mira, acabo de trabajar sobre las músicas de los mundiales, por ejemplo. Y entonces es muy divertido ver que hasta el 86 siempre son músicas locales, ¿no? Y a partir del 90 empieza el pop global como música de apertura. ¿Se acuerdan de Un verano italiano? Esa sí, canción, la mejor canción de la historia de los mundiales. Bueno, a partir de ese momento, todas las músicas de los mundiales pasan a ser pop global. Y eso es una idea de cómo ha cambiado la mercancía, donde entonces, más importante inclusive que los héroes, bueno, no en vano es también el último mundial en el cual, no el último, pero la gran actuación melodramática de Maradona en la final, llorando y puteando las cámaras, etcétera. Pero... quiero decir, ya esto, el tipo que opera el cambio es Avalanche, ¿no? Cuando Joao Avalanche llega a la presidencia de la FIFA, casualmente para el Mundial del 78 en la Argentina, él dice, voy a vender una mercancía llamada fútbol. Bueno, se la vendió a todo el universo, incluido a los Estados Unidos, que nunca les había interesado. Y ahora ahí entra China, parece, también, y ahora en el fútbol, China. O sea, lo cual va a ser un impacto monumental. Sobre China le han apuntado a los cañones todos los deportes, no en vano hicieron los Juegos Olímpicos, ¿no? A ver, las dos grandes mercancías globales deportivas son los campeonatos del mundo y los Juegos Olímpicos. Cuando vos ves las cifras de asistencia, de audiencia de los grandes eventos, los dos primeros siempre son inauguración y final de la Copa del Mundo, inauguración de los Juegos Olímpicos. Que China haya hecho... Hay otra deriva, ¿no? Digo, China hizo unos Juegos Olímpicos, fueron los más caros de la historia de los Juegos Olímpicos y los que más pérdidas, entre comillas, trajeron. Digo, el Estadio Olímpico, el famoso nido de Pekín, de Beijing, está vacío, digamos, sirve como lugar turístico, ¿no? Eso te muestra hasta qué punto también la cuestión del evento deportivo no es solo deportivo. Esto es, a China no le importaba hacer un estadio monumental, le importaba un estadio que fuera visto. Claro. Entonces es un fenómeno más de la globalización. Sí, ¿no? absolutamente. Claramente porque coincide temporalmente con el auge de la globalización. Y el otro dato es que la operación que hace Avalanche para vender el fútbol como gran mercancía global son dos alianzas, digamos. Una es con todo lo que tiene que ver con sponsoreo, su alianza con Adidas centralmente, y después con Coca-Cola, Mastercard, etc. Por otro lado tenés la televisión. Digamos, ese es el momento en el cual cambian las reglas del mercado televisivo. A mediados de los 80, justamente por eso el 90 es una fecha muy clave, ¿no? Es el momento en que aparecen las señales de cable privada, la señal satelital, el pay-per-view, que habían inventado los norteamericanos y el fútbol adopta de una manera fantástica. Es el momento en el cual aparecen los Berlusconi, los Murdoch, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el momento clave de transformación del negocio, que siempre había sido un negocio importante, una
a ver, un bien cultural importante, popular, con largas tradiciones, memorias, historias, etcétera, etcétera. A partir de ese momento no hay análisis sobre el deporte que pueda evitar esa condición de mercancía, de negocio monumental, de mayores audiencias, etcétera. Y eso produce un fenómeno interesante, porque vos contás en el libro que, bueno, a diferencia del rugby o del hockey o del polo, claramente, el fútbol es un deporte popular donde muchos de sus jugadores vienen de sectores muy bajos, bueno, el caso de Tevez, el caso de Maradona, pero los dirigentes son empresarios, ¿no? Sí. Pensemos en, no sé, Macri, donde se da un fenómeno policlasista donde todos somos hinchas de fútbol, todos los sectores sociales. Y los géneros. Y los géneros. Volviendo a la pregunta inicial de Mabel. Sí. El título quiso jugar con eso, ¿no? El que aparezca el machos en el título tenía que ver con eso. Yo empiezo discutiendo esta cuestión de los puntos de vista, ¿no? Y la aparición de las mujeres en relación con el fútbol es una aparición notoria de los últimos años, muy notoria, también en términos periodísticos, ¿no? Pero como hinchas, hoy era impensable esto 20 años atrás, pero hoy no hay chica de 15 años que no sea fanática de un club de fútbol y que inclusive a veces milite, vaya al estadio, etcétera. Y vaya a mirarlo, sí. Y juegan fútbol, hay también chicas ahora que están jugando fútbol. Y está creciendo el fútbol femenino, eso es un dato muy positivo. Hay un dato que pocos saben. En Brasil, Brasil es campeón mundial de fútbol femenino. Tiene una de sus jugadoras, Marta, es la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino. Ha jugado en Estados Unidos, es profesional, etcétera, etcétera. En Brasil, hace 30 años, el fútbol femenino no es que no estaba alentado, estaba prohibido. Prohibido. Estamos hablando de 30 años, no. Está bien, el siglo pasado, de acuerdo, pero no el siglo XIX. Claro, ¿sí? El siglo pasado, el siglo XX. En la Argentina nunca estuvo prohibido, pero está minuciosamente desalentado. Que aparezca un crecimiento es una de las cosas más saludables que le puede pasar al fútbol argentino, que uno de los grandes pecados es justamente el exceso masculino, digamos, ¿no? Ahora bien, en términos de clases sociales, la cosa inclusive es más compleja. Los jugadores ya no vienen todos de las clases populares. Antes era, me acuerdo, un gran profesor, un gran crítico literario, Nicolás Rosa, que me contaba que su tío había sido jugador de fútbol y siempre se hablaba de él como el único jugador que había llegado a la universidad, ¿no? Eso era la excepción. Ahora, en cambio, por ejemplo, hijos de jugadores que ya no son miembros de las clases populares que llegan a la primera, las clases medias buscan en el fútbol también una salida económica. Las clases medias han apuntado al deporte profesional como forma también de legitimidad y crecimiento económico, en el básquet, en el vóley, en el tenis, también en el fútbol. Lo que sí se mantiene invariable, la variación es que los dirigentes siempre venían de las clases medias, especialmente el profesional del barrio. Cuando los clubes eran más que nada barriales, era el profesional del barrio, el doctor, el ingeniero, etcétera, etcétera. La novedad es que aparecen ahora las burguesías empresarias, etcétera, ¿no? El caso Macri es el más notorio. Porque al transformarse en un negocio, estos empresarios se consideran con capacidades para dirigir el negocio del fútbol y dicen dirigir un club de fútbol no es distinto a dirigir una empresa y tampoco dicen es distinto a dirigir un país, ¿no? Claro. Sí. Eso no. Sí. Y ahora después que hagamos la pausa, me gustaría que conversáramos ¿por qué pensás vos que le hace bien que las mujeres se interesen, jueguen al fútbol? ¿Y qué tiene que ver el alta dosis de testosterona en la violencia en el fútbol y qué significaría eso, ¿no? Bueno, enseguida volvemos. Pablo Labarthe es el sociólogo del deporte y del fútbol más experto en la Argentina. Él quiso ser jugador de fútbol y periodista deportivo, no pudo, pero entonces se hizo un doctorado, fue a Londres, se quemó las pestañas, como suele decirse, estudiando hace 20 años y es la mayor autoridad. Así que escúchenlo y compren su libro si quieren enterarse de todo lo que significa el fútbol para todos. Auspicia este programa Claro. Es simple, es claro.
Con Itaú Negocios y Comercios, podés ocuparte de lo que realmente te importa. Tu negocio. Porque te damos soluciones prácticas y seguras que simplifican tu gestión, permitiéndote operar online para que ganes tiempo y clientes. Itaú, hecho para tu negocio. Hecho para vos. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Héroes, machos y patriotas es el título del libro de Pablo Labarces que acaba de publicar Editorial Aguilar, y estábamos conversando con Pablo en el bloque anterior y Mabel, tu pregunta había sido el rol de las mujeres, porque el libro lleva en su título la palabra machos, y qué pasa con esto del género en el fútbol y qué está cambiando. Mira, a ver, está cambiando, debería cambiar más, y Mabel me proponía esta provocación respecto de la relación entre masculinidad y violencia, que para mí está largamente probada, ¿no? Te diría que la mitad de los 20 años de trabajo se dedicaron a eso, y tenemos ya suficiente trabajo hecho, y digo tenemos, es un equipo de gente. A ver, lo que rápidamente podemos sintetizar es la violencia está estructurada sobre lo que se ha dado en llamar la cultura del aguante. Más que cultura, bueno, es una lógica, ¿no? Y esa lógica del aguante es sencillamente, si vos sos macho, tenés aguante, si tenés aguante, sos macho. Y eso divide el mundo en dos partes. De un lado los machos, del otro lado los no machos. Los no machos no son las mujeres. Los no machos son justamente los que no son machos. Es un mundo cerradamente masculino. Esto, dicho de manera muy sintética, se ve en montones de rasgos, no solamente en los testimonios, en las explicaciones, etcétera. Se ve, por ejemplo, en el lenguaje, esta cosa de que de un lado están los machos y de otro lado están los putos, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que es no uno, digamos, se transforma. Y además, por supuesto, todas las metáforas genitales y sexuales. Hay que tener huevos, hay que romper culos, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ya que esto es metafórico, esto es, las hinchadas no se persiguen unas a otras para penetrarse analmente, evidentemente.
Ahora bien, esta idea de que si vos no sos machos, para demostrar esa masculinidad, lo tenés que hacer mediante la demostración de aguante, ahí viene la idea perversa según la cual el aguante es simplemente el aliento. No, para las hinchadas, el aguante se demuestra en un momento determinado, que es en la pelea. Y si no hay pelea, no hay aguante. Por lo tanto, demostrar la acumulación de aguante tiene que ver con la pelea. Desde ya que esto, con esto no explicamos buena parte del fenómeno, y es una explicación importante porque esto significa que la violencia no son sujetos excepcionales. Esto es crucial, esa idea de los violentos. No existen tales violentos. Toda la cultura futbolística argentina está estructurada en torno de este significado del aguante. Por lo tanto, los violentos, entre comillas, no existen, no son sujetos excepcionales, sino que son ciertos sujetos con más entrenamiento, mayor capacidad para la pelea, mientras el resto de los hinchas, chochos de la vida, los mira y dicen, ¿qué aguante que tiene mi hinchada? Esto es, el aguante es también una dimensión de lo legítimo en la cultura futbolística. Por supuesto que simultáneamente eso hay otro problema exactamente igual de grave, que es la circulación de dinero clandestino. Y entonces, si vos tenés aguante y hay además una cantidad de dinero clandestino dando vueltas por ahí, vos lo que querés es recuperar una parte, y entonces tu aguante te sirve como moneda de cambio. Entonces, ahí aparece el fenómeno de la barra. La barra dice, yo tengo aguante, ese aguante es legítimo para mi colectividad, yo quiero una parte de este dinero negro alimentado por montones de corruptelas, todas las que ustedes se puedan imaginar, y que es estructural en el fútbol argentino. Un tercer factor es las complicidades que unen a dirigentes deportivos, dirigentes políticos, policías, etcétera, etcétera, en torno de la circulación de este dinero clandestino. Este dinero clandestino alimenta tanto a dirigentes deportivos como a líderes de barra, como a todo lo que se les ocurre. Esa combinación vuelve explosivo el fenómeno. Absolutamente explosivo. Absolutamente explosivo parecía que yo estuviera descubriendo la pólvora, digamos. En la Argentina se matan entrinchadas desde 1923, que fue el primer muerto. Y están registrados incidentes desde la década del 10, no es que estamos frente a un fenómeno novedoso. Es novedoso por la radicalidad, es novedoso por la cantidad de dinero que se disputa, es novedoso porque la prohibición de las hinchadas visitantes depositó todos los conflictos a las internas de las barras que disputan esa caja negra de la que hablaba hace un momento. Entonces, en ese sentido digo explosivo. Mira, estuve en Chile hace poco, voy a Colombia, he trabajado mucho en toda América Latina con el fenómeno, y sin ninguna duda este es el lugar en el cual el fenómeno es mucho más grave, más radical, más difícil de desentramar. El resto de América Latina parecen jardines de infante al lado de esto. Claro, y eso parece como una dualidad muy grande entre el interés que describías y mencionábamos de las mujeres por el fútbol, sí. El fútbol visto en televisión, sí. Más las chicas queriendo ir a las canchas, y también en el practicar fútbol. ¿Cómo se correlacionan estos dos fenómenos? La existencia de una creciente violentización de las hinchadas y las barras y la forma en que se manejan las canchas de fútbol, sí. Y este lugar que pretenden las mujeres. Mira, por un lado, un problema que hemos encontrado es que en general las mujeres que van al fútbol masculino, digamos, el fútbol hegemónico, terminan hablando el mismo lenguaje. Hablan un lenguaje masculino. Claro. Hablan el mismo lenguaje. O sea, si vos entras en esa cultura, sos hablada por estás capturada dentro de ese lenguaje, y no intentan separarse. Esto ocurre a veces también con las periodistas. Digo a veces, no quiero generalizar, han surgido muchas y muy buenas. Un dato interesante de la organización machista del fútbol argentino es que Fútbol para Todos en algún momento decidió cumplir con una cuota de género, entonces fue a buscar a dos de las más interesantes periodistas mujeres que habían surgido, son Viviana Vila y Ángela Lerena, y sin embargo cuando llegó el día del Mundial las dejaron en Buenos Aires, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la disputa de poder dentro del periodismo deportivo también es masculina. ¿En qué sentido el crecimiento de la presencia femenina puede cambiar las cosas? En un proceso muy largo que debiera ser acompañado por un cambio general de la cultura tan masculinizada del fútbol. Esto es difícil. Fíjense que en la historia solamente ha habido, creo que 3 presidentas de clubes, tomando en cuenta todos los clubes de todas las ligas de la República Argentina. Estamos hablando de miles
de decenas de miles. Creo que ha habido solamente 3 presidentas en toda la historia. Esto demuestra que, bueno, demuestra como en todos los órdenes de la vida que los hombres están muy aferrados al poder, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que no hay otra solución. Esto es, si queremos realmente cambiar esta estructura violenta, corrupta, en absoluta decadencia, digo en algún lugar, rumbo a la extinción casi que tiene el fútbol argentino, una de las cosas que hay que cambiar es esa estructura excesivamente masculina. Claro, mi madre me contaba que ella iba a la cancha, que iba a ver su... Ojo que hay un mito, hay un problema con eso y es un eslogan que repiten sistemáticamente todas las autoridades políticas latinoamericanas y es, tiene que volver la familia. Hay un solo problema con ese eslogan, la familia nunca fue. La familia no puede volver a donde nunca fue. Que fueran mujeres, sí, pero hay escenas de los años 30, 40 de la platea de mujeres de Independiente, por ejemplo, ¿no? Y que las 2 figuras centrales de la cultura del hincha en los años 60 eran la Gorda Matosas por un lado y la Raulito por el otro, es decir, mujeres, aunque muy masculinizadas también, ¿no? Entonces, no es que estamos frente a novedades radicales, esta idea de que debe volver la familia, que la usa también la AFA, ¿no es cierto?, que vuelva la familia nunca fue como tal. Se dan ciertas, por ejemplo, es curioso, ciertos clubes muy marcadas por la posición territorial. Lo he visto en Vélez Sarsfield o lo he visto en La Ferrer. Y entonces, como el territorio es muy familiero, digamos, la familia se traslada al estadio. Y ahí entonces van las chicas jóvenes con sus hijos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la familia nunca fue al estadio de Boca. La Bombonera es absolutamente impenetrable para una estructura familiar, ¿no? Por eso digo, tenemos el problema de lidiar con muchos mitos. Ahora, volviendo al tema de los territorios, vos señalabas, por un lado, lo local, ¿no? El club, por otro lado, lo nacional, y vos dedicás todo un capítulo del libro al tema de el fútbol, la dictadura, el Mundial del 78, lo que significó para la Argentina, y por el otro lado, que ya habíamos hablado, lo global, el fútbol es todo esto al mismo tiempo, pero en el tema de la formación de la nacionalidad, el fútbol y la nación, vos tuviste distintas ideas, contás en tu libro acerca a lo largo que fuiste investigando este tema. Sí, fue mi tesis de doctorado, fue un libro de hace más de 10 años, Fútbol y Patria, y que, claro, lo trabajé hasta el 2002, ¿no? Y entonces llegué a trabajar la salida de Maradona, el último gran héroe nacional, resistido y discutido por un gran héroe, yo digo un héroe peronista, nacional, popular, plebeyo, etcétera, etcétera. Y que desde entonces el gran debate es el heredero de Maradona, sin entender que Maradona no puede ser heredado, porque no puede haber otro símbolo nacional, popular, plebeyo, y que para colmo le haga un gol a Inglaterra 4 años después de la Guerra de Malvinas. Si todo va bien, eso no va a volver a ocurrir. Entonces, no puede haber esa herencia. Yo corté el análisis en ese momento y digo, bueno, acá lo que ha ocurrido es que sencillamente, años neoconservadores mediante, el Estado, el gran narrador de la patria, de la nación, había sido el Estado en la Argentina, cosa que puede ser diferente con otros países latinoamericanos. En la Argentina es clarísimo, el gran narrador patriótico había sido el Estado y entonces Maradona aparecía como el gran símbolo patriótico en un momento en que el Estado, por el contrario, se iba retirando de esos lugares. Lo que yo digo ahora es que el Estado ha vuelto a aparecer, no sé si lo hace o no lo hace, pero por lo menos lo dice, ¿no? Es el Estado el que dice, esto es la patria, esto es la nación. Fue muy claro en la Copa del Mundo pasada, cuando, además de la presencia de Fútbol para Todos como empresa estatal, están también las publicidades del Poder Ejecutivo, ¿no? Y el Poder Ejecutivo asoció explícitamente fútbol y patria. Pero entonces, cuando vos tenés un Estado nacional diciendo el fútbol es la patria es el fútbol, no te hace falta Maradona. Y para colmo, la suplencia de Maradona es Messi. Messi no puede ser un símbolo nacional, popular, plebeyo, épico, que le haga 16 goles. No puede, de ninguna manera. En ese sentido es que hablo de esos cambios, digamos. Qué lástima que nos queda medio minuto, porque de Messi podríamos hablar de Messi y lo que representa México. Y la sociología de Messi daría para
Bueno, otro libro, me parece. El próximo es un fenómeno fantástico porque es esa figura tan global, O sea, capaz de despertar más emociones en China que en Córdoba, digamos. Pero es interesante porque, de acuerdo a lo que vimos en el programa, es un emergente de la nueva globalidad y el fútbol como mercancía, y Messi es un buen ejemplo de eso. Absolutamente. Pablo Alabarces, muchas gracias por estar con nosotros y mucho éxito con el libro. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.